Jorge López y con Pablo Alvaro, uno de los temas que vamos a disparar en el día de hoy, que seguramente parte de lo que charlemos aquí lo puede recoger la audiencia y compartirnos, criticarnos o también alentarnos a continuar con este tipo de charla, tiene que ver un poco con las campañas al desierto, la colonización, las idas y vueltas de esta época, qué sucedía a nivel internacional, para tener un contexto de lo que iba ocurriendo también en la Argentina, relacionado con este tema, el desarrollo de la frontera, cómo se iba expandiendo la frontera, cómo el indio iba perdiendo terreno, iba perdiendo su propia tierra. Y vamos a consultarlo. Primero vamos a decirle muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias Omar por la propuesta, me suena más que interesante, sobre todo porque lo planteas como una charla, y de ese punto de vista nosotros podemos charlar, porque no creo que estemos en condiciones de ser historiadores ni gente encumbrada en el tema, simplemente vamos a participar con lo que sabemos, con lo que hemos, no sé, estudiado, leído, anécdotas, algo que nos surgió en algún momento y que le propongo a la gente precisamente lo mismo, que si les interesa el tema de saber quién es Cacique Catriel, quién es Pincén, tenemos una calle de Casba que se llama Cacique Pincén, ¿quién de esa calle sabe quién era Pincén? Por ejemplo, ¿no? Digo, una pregunta así como para dejarla picando de entrada. Pablo tiene más, seguro que tiene más. Pablo Alvaro, gracias por venir. Y bueno, esto muchas veces lo debatimos en el taller cuando nos reunimos. Gracias por ir. Surgen esas anécdotas, mate de por medio. Y lo bueno de esto es que a veces no estamos de acuerdo. Que hay debate, que se... Obvio, es lo interesante, claro, es lo interesante, ¿no? Sí. Y bueno, y también decir que esta propuesta surge también de una charla que empezamos en el taller y bueno, sí, que no sé ni cómo empezó. Anécdotas y empezó, me parece, porque hablábamos de los chicos, de que tenemos la zanja del Sina y que la hemos tenido como basurero tantos años, que no tenemos identidad como pueblo y que la zanja del Sina tendría que ser un poco el ícono nuestro, de nuestro pueblo. Y como yo le comentaba que... Yo me ofrecí para construirla, bueno, Omar sabe y muchos saben cuál es la historia y yo creo que todavía sigue en marcha la propuesta, ¿no? A mí me encantaría reconstruir un pedazo. Claro, la idea yo creo que de mucha gente es esa, bueno, con vos en particular, reconstruir. Yo había dicho justamente para el día de, lo que era el Día de la Tradición, hoy el Día de la Diversidad Cultural, como hacen en muchos pueblos o gente que festeja sus tradiciones, inclusive hacer algún tipo de homenaje viviente con los chicos del colegio, hacer una ronda de visita, que sea un lugar turístico para venir a visitar a Casbas. Y creo que surgió a partir de todo eso. Algo más. Algo para ofrecerle también al turismo. Algo más, claro. Es que en un momento, hace muchos años, la gente venía a Casbas y pasaba por lo que era la zanja del Sina porque, bueno, por una cuestión de curiosidad. La 33 vieja. La 33 vieja, exactamente. Claro. Que venía bordeando la zanja. Era prácticamente la trayectoria de acá a Guaminí, prácticamente la misma. De acá hasta una posta de correo que no sé si funcionó el correo ahí en algún momento. No sé. Algunos consideran que esa zanja que le mandó mucho esfuerzo no fue realmente exitosa, que fue un trabajo que se hizo pero que no dio los resultados esperados. Otros decían que sí, que era una manera también de detener los robos de hacienda. Sí, lo que pasa es que eso, en ese momento Alsina era, digamos, estaba encargado del ministro de... Era ministro del ejército de Avellaneda, Nicolás Avellaneda. La zanja creo que empieza en 1875-76. Y se empieza a construir. La estrategia que planteaba Alsina estaba bien programada, porque era tratar de establecer alargar la frontera, claro, justamente para empezar a, como ellos decían, a civilizar, a generar nuevos pueblos, y el fundamento era lograr también mayor productividad y empezar a colonizar un poquitito las pampas, la pampa tan desértica que estaba. ¿Qué pasa? También Alsina muere en 1877, a los 2 años muere. Entonces ese proyecto queda un poco caduco. No obstante, la campaña del desierto... a ver, yo creo que hay 3 palabras que todos nos confundimos. Una cosa es la lucha contra el indio, otra cosa es la campaña del desierto
y otra es la conquista del desierto. La lucha contra el indio empieza cuando vinieron Están los españoles. emparejadas, pero no, claro, no son exactamente. lo mismo. Claro. O sea, empieza con los españoles, esa es la lucha contra el indio. Las campañas al desierto, una de las, bueno, Rosas, 1834 creo que fue, o 33 o 34, después del Pacto Federal, en el segundo gobierno de Rosas. Empieza la campaña al desierto, empiezan ahí. Y la conquista se considera que es entre 1875 y 1885, y termina en 1885. Sí, o no 1875, termina, pero no 1878 y 1885. Sí. De todas maneras, alguien que siempre pasa a la fama por ser, de alguna forma, el más conocido, no sé por qué, tenía mejor prensa seguramente, no sé si estaba la Power ya, pero fue Alsina, y en realidad el ingeniero, el jefe, el capo de obra, fue el ingeniero Evelot. Él fue el que realmente diseñaba cuántas varas era el largo de la pala, del mango de la pala. Que tuvo mucho que ver también con Guaminí. Sí, Tuvo también, sí. Pero bueno, parte de los que no reconocemos y de los que no sabemos y de los que pasan al olvido, como tantos. Sí, seguro. Lo que pasa es que también yo creo que esta charla ha surgido a partir de esto, ¿no? De decir, cuántos chicos hoy, que a pesar de que, bueno, estudian en el colegio y demás, no conocemos nuestros orígenes. Somos un pueblo medio raro, ¿viste? Ese crisol de razas, es un país que ha sido, digamos, o han venido a hacer la América, de tanta diversidad cultural, que no tenemos orígenes. Yo siempre digo, y no tenemos a los cosas indios que nos claro, exactamente, a los indios los exterminamos, a los negros los mandamos a la guerra del Paraguay, y realmente no tenemos, somos un crisol de raza. Yo veo por ahí qué sé yo, Pigüé, colonia francesa, Suárez, alemanes, judíos que conviven, Rivera, Berisso, es decir, son asentamientos, y vos o identificadas con más fuerza, como pueden ser los portugueses en Salguero, por ejemplo. Claro, tal cual. Que la fiesta es una fiesta, en serio, cumplieron 100 años hace poquito, y realmente lo viven como una fiesta. ¿Por qué estás parado, Omar? Porque realmente estoy más cómodo, me siento más cómodo y como que no pierdo el liderazgo del programa. Mirás de arriba. Exactamente, tenía sus cosas. La próxima vez que estemos tomando hablando mate en casa. sobre... Porque una cosa, por ahí la persona puede decir, pero bueno, era la tierra de los aborígenes, fue una invasión, una masacre, pero también hay que ver el contexto internacional. Por ejemplo, Pablo nos puede contar un poquito por qué se decide seguir avanzando, qué sucedía. Pablo ha estudiado un poco más el tema, conoce un más el tema, claro, porque ha leído bastante más, no porque estuviera vivo en esa época, no tiene pelo, lógico, pero no es por lógico, eso. todavía no había nacido. No. Estaba en la idea, pero no. Sí. ¿Qué sucedía en el nivel internacional o con la campaña del desierto, qué también se quería evitar? Bueno, yo creo que había varias cuestiones. No nos olvidemos que el Estado Nacional como Estado propio empieza en 1864, una cosa así, es decir, la primera Constitución de 1853, reconocida como la primera Constitución, es una Constitución que está formada sin la provincia de Buenos Aires. En 1858 recién, y realmente la formación del Estado Nacional, pido perdón a los profesores de historia y demás, porque yo estoy hablando por lo que uno sabe y por ahí... que lo planteemos como una charla, ¿no? Claro, exactamente. No es una lección de historia. Se fueron en 1864, a partir de ahí. Entonces, a partir de ahí también hay que tener en cuenta de qué vivía la Argentina, cuál era el contexto internacional que había. Hacía poco, tanto Francia como Inglaterra, hoy estábamos hablando de la vuelta obligado, sí, que se festeja ahora, se ha festejado. Se conmemora de alguna se forma, conmemora, ¿no? Es decir, todavía habría que aclarar bien que Rosas era un tipo de alguna forma incorruptible en su forma de pensar, porque no había forma de corrupción legal que le entrara, no entraban las balas, salvo que con los intereses tenía otro tipo de criterios. Él tenía una ideología, pero particularmente cuidaba mucho su bolsillo. El puerto de Buenos Aires era el puerto que cobraba la aduana, la que administraba el Río de la Plata, y de alguna forma todo lo que pasaba por ese puerto, puerto obligado, porque antes no podían viajar 30 días en barco, puerto obligado,
cobraba derechos de aduana, y muchos historiadores sostienen que era para su propio peculio, para el gobierno, no era para el gobierno de Rosas, sino para Rosas. Y de alguna forma decidieron tocar el bolsillo porque liberando a los paraguayos de alguna forma liberaban el comercio, era lo que buscaban. Porque esa es la explicación de la vuelta de obligados, el cuentito de las cadenas y la bomba y todo lo demás está bárbaro, pero el por qué creo sí, que pero es importante. yo creo que va un poquito más allá también. Lo que decís con respecto a Rosas, totalmente de acuerdo. El Pacto Federal en 1831 alude a eso, le dan todas las facultades extraordinarias, el manejo del puerto, que era justamente el mayor ingreso que tenía la Argentina. Con respecto a la vuelta de obligado, era también... Digo, para plantear una forma de cómo se vivía en la Argentina en ese momento. No, tal cual. Pero también hay que tener en cuenta los intereses que tenían tanto Francia como Inglaterra, el bloqueo que nos habían hecho y demás, y por eso entran por el Río de la Plata. Leguas y leguas de campo. Y es más, en la batalla de Obligado, la Argentina, a pesar del coronel Mansilla y demás, no es que gana, se retiran, pero le dan la victoria y reconocen el triunfo de Argentina. Sí. Es un poco así. Y bueno, y la formación del Estado Nacional ahí en 1858, creo que ahí se reconoce como República Argentina. A partir de ahí tenemos que tener en cuenta que la Argentina, ¿de qué vivía? Cereales, lana, cueros y carne, digamos, bovinos, ¿no es cierto? Y poco más, y muy poco más. Entonces, las empresas o los otros países, especialmente Inglaterra, que nosotros, vos fíjate que las primeras empresas que se pusieron manufactureras acá eran inglesas o yanquis. Molinos Río de la Plata creo que vino en 1890 y pico, una cosa así. 90. Entonces, nosotros que somos un país que vivió pensando o vivió mirando a los iluminados, por eso el iluminismo, las ideas del iluminismo que vinieron con los aires, claro, de nuestra independencia, todos nuestros políticos fueron formados, o la mayoría fueron formados en Europa. Entonces por eso Argentina es el país más europeizado de América, Buenos Aires es la París de América, y siempre vivimos... Hay numerosos edificios que delatan eso, ¿no? Totalmente. Cuando Sarmiento escribe Civilización y Barbarie, alude a todo eso, es decir, por eso el indio era el salvaje, el bruto, el que tenía que ser civilizado o exterminado. Y esa fue la pregunta disparadora, ¿no? Yo me pregunté a Omar, ¿qué era civilización? Porque dijo Omar, preguntaba, bueno, pero ¿cómo fue la civilización? Y yo no sé si fue civilizarlos. Ellos tenían su cultura, su propia idiosincrasia, su manera de ser, de razonar, de pensar. También no tenían muchos objetivos. Era pasarla bien y mirar las tormentas y aguantar en el desierto de arena, que era prácticamente la Argentina de esta zona, cómo sobrevivir, ¿no? Vivir era otra cosa. Lo que pasa para es que las culturas era otra cosa, ¿no? Yo creo que y yo estoy reconociendo las culturas. A veces cuando uno rotula tanto, claro, y quiere darle un nombre a las cosas, es muy difícil porque cae a veces en varios puertos. A veces la definición de civilización es supuestamente una sociedad organizada con una determinada cultura, una determinada tecnología, donde avanza y donde tiene una cultura. Eso te lo dice Wikipedia. Ahora, si vas a lo que es barbarie, es salvajismo, y es básicamente el que no tiene respeto a la vida. Claro. El salvaje no tiene respeto a la vida. Entonces, esa era supuestamente la diferencia. Ahora, esos pueblos tenían su cultura. No podés negar que por ser bárbaros no tuvieran su cultura, su idiosincrasia, su forma de vida. Y son que pueblos estaban legendarios, muy cómodos en este lugar y vinieron y transformaron el paisaje, ¿no? Tal cual. Por eso vos, de acuerdo a cómo lees la historia, preguntas, porque hay mucha gente que se pregunta. Bueno, hay gente que está de acuerdo con la campaña del desierto. Siempre. Hay gente que te dice no, que fue un genocidio. Hay historiadores que lo quieren, ¿cómo se dice? Denominar, digamos, como un crimen de lesa humanidad. Siempre. ¿Y qué fue? ¿Genocidio? ¿No fue genocidio? Hay que también tener el contexto geopolítico.
Si la campaña del desierto no se realizaba, nosotros del río Colorado hacia el sur, era muy factible, sería chileno, exactamente. O brasileño. Entonces, después hubo un 8 de marzo famoso había en la historia argentina. cuestiones geopolíticas que obligaban a que por lo menos